¿Qué es eso de mol? Voy a comenzar la explicación de un concepto importantísimo en química y es el mol. ¿Te suena eso de mol? Te acordarás que al comenzar a estudiar la física y la química siempre se empieza con un recordatorio de cuáles son las magnitudes fundamentales de medida y sus unidades en el sistema internacional. Aquí, en la tabla, aparecen, además de las archiconocidas longitud, masa, tiempo y temperatura, otras que no lo son tanto. Y al final se encuentra la magnitud de cantidad de sustancia, cuya unidad es el mol y que es genuinamente una magnitud de uso solo en química. ¿Y qué es el mol y por qué es tan útil? El mol no es más que un número gigantesco, pero este número nos va a permitir trabajar en el laboratorio de química con cosas tan pequeñas como son los átomos o las moléculas. Decir que gracias al mol, solamente con pesar una sustancia, ya podemos saber cuántas partículas, por ejemplo, contiene. ¿Y qué número es ese? Por definición, el mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene 6,022.140,76 por 10 elevado a 23 entidades elementales especificadas. Estas unidades pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones o cualquier otra partícula o grupo especificado, cualquier cosa. Pero siempre ese número, que aproximamos a 6,022 por 10 elevado a 23 cosas. ¿Y cómo se ha llegado a esa cantidad tan caprichosa? Muy fácil. Dado que el átomo de carbono es la unidad de referencia de los químicos para la masa atómica, a partir de él se estableció que el mol es la cantidad de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12. Así, sabiendo que un átomo de carbono tiene una masa de 12 U, hay que calcular cuántos átomos de carbono hay en 12 gramos, ¿ok? Pues voy a calcularlo con dos simples operaciones. Primero, sabiendo que, por definición, una unidad de masa atómica son 6,67 por 10 elevado a menos 24, puesta ya la unidad en gramos, y un átomo de carbono tiene 12 U, multiplicamos por 12 y resulta que una sola unidad de carbono tiene una masa aproximada de 1,92 por 10 elevado a menos 23 gramos. Y para ver cuántos átomos de carbono 12 caben en esos 12 gramos, con un factor de conversión, solo tenemos que dividir 12 entre la cantidad que nos ha salido antes, resultando de forma aproximada, aproximadísima, que caben 6,022 por 10 elevado a 23 átomos, justo la definición de mol. Quedaría por decir que a la cantidad 6,022 por 10 elevado a 23 se le llama número de Avogadro, N sub A, en honor a Amedeo Avogadro, científico italiano del siglo XIX, que ideó las bases para su establecimiento. Aunque fue Jean Perrin quien le dio el nombre de constante de Avogadro y recibió el premio Nobel en 1926 por estimar exactamente este número. Retomando hasta ahora, tenemos que un mol son 6,022 por 10 elevado a 23 unidades elementales, o sea, un mol son el número de Avogadro de unidades elementales. Y otro, o sea, que el número de Avogadro es el número de unidades que contiene un mol de una sustancia. Es una cantidad tan grande que resulta difícil de imaginar. Vamos a escribirla lentamente. 602, 200, 000, 000, 000, 000, 000, 000. Un mol son más de 600.000 trillones de unidades. Es un número tan grande que comparativamente es 100 billones de veces la población mundial, que aproximadamente es de 7 billones de habitantes y subiendo cada segundo. Si se pusiese en fila alrededor del Ecuador el número de Avogadro de monedas de euro, le darían más de 3,5 millones de veces de vuelta a la Tierra. Increíble, ¿verdad? Pues si ya tienes el concepto claro de lo que es un mol, voy a explicar su utilidad en química. Así hablamos de masa molar. Lo realmente mágico del número es que, como se indica en la introducción del vídeo, esa cantidad de unidades facilita enormemente los cálculos de laboratorio. Porque claro, evidentemente el problema es que nuestras balanzas no pueden medir, por ejemplo, la masa tan pequeña de un átomo, pero sí la de un mol de átomos. Entonces, si calculamos la masa de un mol de distintas sustancias, igual que se hizo con el carbono 12, comprobaremos, por ejemplo,
lo siguiente, que si un átomo de cobre tiene una masa de 65,5 U, entonces un mol de cobre tendrá una masa de 65,5 gramos, que equivale exactamente a su masa atómica puesta en gramos. Otro ejemplo para la molécula de agua. Si una molécula de agua tiene una masa de 18 U, entonces un mol de agua, que equivaldría a 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua, tendrá una masa de 18 gramos. Y por último, si una unidad de fórmula de la sal, cloruro sódico, tiene una masa de 58,4 U, entonces un mol de sal tendrá una masa de 58,4 gramos, exactamente la masa de su unidad de fórmula en gramos. Y esto se puede generalizar. Al final llegamos a la conclusión de que tener la masa de un mol de una sustancia equivale a expresar su masa atómica, molar o unidad de fórmula en gramos. Evidentemente, la masa de un mol de una sustancia dependerá de qué sustancia se trata, pues no será lo mismo tener oro, oxígeno, agua o hierro. Cada mol tendrá una masa diferente, ya que es diferente el tipo de partículas que forman estas sustancias. A partir de ahora, cuando pongamos algo en una balanza, ya podemos saber cuántas unidades hemos puesto. Esto es muy interesante, ¿no? En definitiva, hemos aprendido que el mol equivale a 6,022 por 10 elevado a 23 unidades elementales. El mol es la forma de contar cosas con una balanza. Y algo muy importante, que permite conectar el mundo microscópico, de escala atómica, con el mundo macroscópico, escala humana. Pues eso es todo. Espero que esta explicación te haya acercado a esta unidad fundamental tan esencial para la química. El mol sí que es importante y ya podemos empezar a trabajar.